Muchas bendiciones nuevamente para todos nuestros amigos y hermanos que nos vienen siguiendo a través de esta serie Fortaleza, Poder y Victoria en Él. Ya estamos en el quinto tema. Creo que ha sido una bendición para todos. A veces yo trato de correr un poco, perdónenme allí, pero yo creo que con la ayuda del Señor, el Señor va a hablarnos a través de su palabra y nos va a recordar lo que a veces ya sabemos, pero no queremos creer. En el último tema estuvimos hablando cuando David se presenta delante de Saúl y se ofrece como el que va a aceptar el reto de este gigante. Ahí lo tratan de desanimar, tratan de decirle que él no puede, pero David no se queda callado, sino que comienza a explicar que él sí va a ir a pelear. Y coloca el ejemplo de que ha vencido a un oso, a un león. Y como que ahí recién se quedan callados. Y quiero leer el versículo 37, porque allí hay unas palabras que dijo David que necesitamos tenerlas presentes. Pero recordemos antes de todo, segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ese es el espíritu que tenía David. No ese espíritu que tenían los otros soldados de miedo, de confusión. Se olvidaron de quién era su Dios. Pero David no, David lo tenía presente. Y dice el versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Hermanos, esto es en el nombre de Jehová. Este es con la fuerza de Dios, no con nuestra propia fuerza. Todo se puede, pero en Cristo que nos fortalece. No es con nuestra fuerza. Hay una cooperación divina-humana y no nos podemos permitir separarnos de aquel que nos puede ganar la victoria. Y David lo reconoce, es Dios. El que tiene que ser exaltado aquí no es simplemente David, es Dios que le da la fuerza para poder vencer al león y al oso. Y con esa convicción con que habla este muchacho, Saúl le dice, ve y Jehová esté contigo. Pero saben, ahora Saúl quiere vestirlo con su armadura y David dice, yo no puedo caminar con esto, porque es que con los métodos humanos no vamos a poder. ¿Y con qué entonces decide David ir a enfrentar a este gigante? Estamos leyendo, pero me gustaría que usted lea este capítulo varias veces y le pregunte a Dios, Señor, habla mi corazón, enséñame, ¿qué me quieres decir a través de esta historia? Que no es una simple historia para niños. Aquí hay lecciones prácticas de la cooperación divina-humana y lo que Dios puede hacer con un siervo, con un hombre que se dispone en sus manos, por pequeño que parezca, o por humilde e insignificante. Dice el versículo 40, y este versículo a mí me llama mucho la atención. Me emociono cuando leo esto, porque dice el versículo 40, y tomó su cayado en su mano. ¿Qué fue lo que tomó David? Su cayado en su mano. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hermanos, esto me reprende, porque este muchacho lo que toma para ir a enfrentar a ese gigante son cosas muy sencillas.
pero él iba con Jehová. Hermanos, amigos, ustedes han visto en el versículo 4, 5, versículo 6 y versículo 7 la descripción que hace la Biblia del gigante. Eso no es casualidad. Desde la cabeza hasta los pies cubierto de bronce y de remate, de yapa, como decimos los hispanos, un escudero delante de él. Y David, dice la Biblia, va con un cayado en la mano, con 5 piedras que sacó de un arroyo, las puso en su bolsa, en su zurrón, y tomó una honda y se fue hacia el filisteo. Este muchacho es un muchacho valiente que creía que con Jesús todo se puede. Cuando Goliat, que está esperando a la persona que ha aceptado su desafío, cuando Goliat mira a David, dice el versículo 42. Por favor, estamos en la temática fortaleza, poder y victoria en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, dice el verso 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. ¿Cómo consideró Goliat a David? Lo tuvo en poco. Porque él miraba las características propias que tenía y cuando miró a David, pues lo tuvo en poco. Hermanos, que nadie nos tome en poco por sencillos que parezcamos. Isaí, su papá, lo tuvo en poco. Cuando Samuel le dijo, preséntame a tus hijos, y solo trajo 7. Samuel tuvo que preguntar, ya que Dios no escogió a ninguno de los 7, tuvo que preguntar, ¿y hay algún hijo más? Ah, sí, dijo Isaí, allá hay uno que está con las ovejas. Su papá lo tuvo en poco. Eliab, su hermano mayor, lo tuvo en poco. ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? Cuando escuchó que él se estaba ofreciendo y mostrando valentía cuando Goliat habló por última vez en el día 40. También lo tuvo en poco su hermano mayor. Saúl también lo tuvo en poco. Tú no podrás ir a pelear con ese filisteo. Y ahora el filisteo cuando lo ve, lo tuvo en poco. Nadie puede tener en poco a alguien que ha depositado su confianza en Cristo Jesús. Pablo llegó a decir, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Nadie puede tener en poco a aquel que se apoya en Dios. Pero sigue diciendo la Biblia. Leamos el verso 45. Entonces dijo David al filisteo, y por favor, aquí mucha concentración. Aquí empieza las declaraciones que nos van a ayudar a nosotros a poder tener victoria en el Señor. David dijo así, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿En el nombre de quién iba David? ¿En su nombre? No, iba en el nombre de Jehová y se la refriega en la cara a Goliat. El Dios de los ejércitos de Israel. Ese desafío, él decía, he desafiado a Israel. Ahora David dice, acá viene la contestación. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Noten la confianza de este muchacho. Jehová
te entregará hoy en mi mano, pero es Jehová. Que Dios sea el que se lleve la gloria. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Saben? Cuando venzamos esos gigantes que nos quieren destruir, cuando ganemos la victoria de esas tentaciones que son tan grandes como este gigante, recién toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mientras estemos ahí cayendo y levantándonos, por más que nos esforcemos en predicar, por más que tengamos buenas intenciones de conquistar a alguien para el reino de los cielos, no se va a saber que hay Dios en Israel. Y en el caso de nosotros, cuando venzamos, digo de nosotros, del grupo IAYE, cuando venzamos nuestros gigantes, la tierra sabrá que hay un Dios en IAYE, que la tierra sabrá que hay un Dios en tu casa. Por eso es importante creer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para poder asegurarnos la victoria. Y cuando venzamos, otros creerán. Otros entenderán que sí, de verdad hay un Dios en Israel. Y dice el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mis queridos amigos, creo que esta historia es muy clara al presentar lo que yo como ser humano debo de hacer y la garantía que tengo de parte del Señor que nos va a dar la victoria. Y saben, no necesitamos talentos extraordinarios, solo necesitamos un corazón dispuesto. Hermanos, cuando David miró a Goliat, él miró algo imposible de ser derrotado. Era consciente de eso, humanamente hablando. Y David, y el versículo dice que tenía su casco, ¿dónde? En la cabeza. Cuando David fue con la onda y las piedras, él todavía ahí no sabía dónde le iba a dar. Él solo sabía que Jehová le iba a dar la oportunidad. O sea, no necesitamos esperar algo de victoria para creer que hay la victoria. David no necesitó que Goliat se quite el casco antes. Lo tenía puesto cuando fue y aceptó el reto, cuando nadie quería ir. Y circunstancialmente, cuando lo miró y lo tuvo en poco, Goliat como que levantó el yelmo y dijo: David, ahí es. Y ahí se la puso. Y dice los versículos que siguen, por ejemplo el 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, dice, David se dio prisa. Y cuando lo hizo caer, en el verso 51 dice, entonces corrió David. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Aunque la victoria la da Dios, aunque el ganar es de Dios, el todo es de Dios, nosotros tenemos que poner nuestra parte. David no iba ahí mirando las mariposas que volaban, no, él iba concentrado en ese gigante, se dio prisa, corrió, porque esa era su parte. Y Dios le dio la victoria. Dios nunca pierde, porque Dios no conoce el fracaso. Ojalá que esta historia nos haya podido ayudar a creer de corazón que todo se puede en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos bendiga grandemente y que nos colme de su Santo Espíritu. Es mi deseo y oración. Amén. IAG, juntos avanzaremos.